anuncio del gobierno que se va a aumentar el combustible, y en ese sentido preguntarle también si el gobierno está incumpliendo con su promesa de no aumentarlo. Bueno, por el lado que uno lo quiera mirar, el gobierno incumple. En primer lugar, con la promesa electoral, parecía que era tan fácil, ¿no?, bajar los combustibles, que se aumentaban por tarifazos y cosas por el estilo. La cuestión es que en lo que va del último año, los combustibles están en un entorno de un 30% más caros. Y definitivamente hay un incumplimiento de promesa electoral. 30% aumentan los combustibles en un periodo donde salarios y pasividades aumentaron en entornos del 6%, o sea, 5 veces más suben las naftas que los ingresos de los trabajadores y los pasivos. Por otro lado, también es decepcionante en cuanto a que ellos fundamentaron artículos en la LUC y sobre todo fundamentan su política en este tema a partir de un mecanismo de fijación, en primer lugar, que se están haciendo todos los meses, o por lo menos la evaluación del aumento la hacen todos los meses, cosa que entendemos que es incorrecta, que es negativa, porque genera incertidumbre, inestabilidad, volatilidad. Imagine las familias o los productores que no pueden planificar sus gastos o sus costos porque no saben en 3-4 meses cuál va a ser el valor de los combustibles. Y además está claro también que sigue habiendo una utilización política, una especulación política, porque ni siquiera el ajuste se asocia al informe de los servicios de la URSEA, y está claro que hay un cálculo político que tratan de alterar lo menos posible el humor de la gente que va a ir a votar el 27 de marzo. Está claro el temor al sí el 27 de marzo, por lo tanto, por el lado que se lo mire, es una decisión realmente negativa. Incumple promesas, incumple transparencia, perjudica a la gente y perjudica a la producción. Sin embargo, el ministro Omar Paganini dijo que el aumento debería haber sido el doble y no que efectivamente eso por los costos que tiene ANCAP. No es por los costos que tiene ANCAP. La evaluación que hace la propia URSEA de los famosos sobrecostos de ANCAP, que incluye, entre otras cosas, subsidios al supergas para la gente más necesitada, eran unos 3 pesos en 73 pesos que vale ahora la nafta. Por lo tanto, los famosos sobrecostos son menos que el aumento de 3 pesos que se dio ahora. O sea que en ningún caso esa justificación es de recibo. Y el hecho de que no se ajusta en función de su propia política, que no sería la nuestra sería ajustar una vez al año, justamente hacen por la mitad porque están haciendo el cálculo político pensando en el referéndum del 27 de marzo. ¿Esto podría entenderse que durante el año van a haber nuevos ajustes que están mintiendo al alza? Y bueno, yo creo que está claro que se están reteniendo ajustes de los combustibles, algo que además reprime la inflación, que entonces es más alta, va a ser más alta de lo que se está midiendo. Y está claro que si gana el no el 27 de noviembre, lo adelantó el propio presidente de ANCAP, que habló de que si no se ajustaban después los precios de los combustibles, era como sostener un resorte que después iba a saltar. Por lo tanto, no hay dudas de que todo lo que no están aumentando ahora van a aumentar después de marzo, sobre todo si triunfa el no en el referéndum. ¿Cómo se encara estos 2 meses de cara al referéndum, donde uno de los temas va a ser el de los combustibles? Y bueno, informando a la población. Es muy importante que la población se interiorice en los principales aspectos de los 135 artículos que se impugnan, porque hay mucha desinformación, hay falsedades, se habla de cosas, de artículos de la LUC que no están cuestionados dentro de los 135 artículos, se hacen interpretaciones de que la LUC tuvo efectos milagrosos cuando en realidad no los tuvo. Por lo tanto, lo importante es que la sociedad se informe. Hay un informe que manejaba el gobierno hace poco que justamente se manifestaba sorprendido de que la gente no conociera mucho la LUC. Justamente era de las cosas que nosotros criticamos en el momento en que discutimos la LUC,
que no se podían discutir 500 artículos de 30 y pico de temas diferentes en un lapso de 90 días en el Parlamento, que esas cosas hechas así al galope, con poca discusión democrática con la sociedad, con las organizaciones, con los empresarios, con los trabajadores, no era la forma más profunda o profundamente democrática que se debía hacer. Entonces después no puede sorprender que la sociedad no esté informada. Por lo tanto, la tarea es el diálogo cara a cara con todos y todas los uruguayos que necesitan informarse y obviamente, más allá de que uno puede estar a favor de derogar todo, a favor de mantener todo, pero también genuinamente va a haber muchos compatriotas que van a pensar que algunas de las cosas pueden estar bien y otras no. Por lo tanto, hay que dialogar mucho, hay que tener un espíritu muy amplio en ese diálogo y bueno, desde nuestra perspectiva lo importante es que la gente sintetice por qué debe votar sí el 27 de marzo. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que la campaña que hace el Frente Amplio es esquizofrénica porque se dice y se desdice. ¿Qué opinión tiene usted ante esto? No veo la razón ni ningún ejemplo concreto sobre esto. Yo al secretario de Presidencia lo he escuchado fundamentar la LUC hablando de artículos que no están cuestionados, por ejemplo, o dando argumentaciones totalmente falaces sobre el impacto de la LUC, por ejemplo, en materia de seguridad. Por lo tanto, yo creo que comparto en que hay que sincerar la discusión, comparto que hay que informar correctamente y no apelar a cosas que son falsas para obtener algún rédito político en esta materia. ¿Qué es lo que sucede en artículos como por ejemplo el de la portabilidad numérica? Que se decía una cosa, pero después Michelini dijo que los números de Antel que él tenía eran mejores de lo que se esperaba y el discurso ahora cambiaba a que no se transformara Antel en un monopolio. Cuando discutimos el tema de la portabilidad y cuando incluso se planteó el tema de las firmas, a mí me hicieron varias veces la pregunta sobre el tema de la portabilidad numérica y yo en realidad le quité trascendencia al punto, pues la portabilidad numérica era un factor realmente potente desde el punto de vista competitivo entre las empresas de telecomunicaciones en los años 90 o a principios de los 2000. Después, con el manejo de las redes y la posibilidad de cambiar de número e informarlo a través de aplicaciones como WhatsApp de manera instantánea, el efecto competitivo de la portabilidad se reduce enormemente. En el mundo las experiencias son mixtas, en cuanto a que hay países en donde los competidores a la principal empresa mejoran y otros países en donde incluso es la empresa incumbente, es decir, la que es más potente al inicio, la que se ve beneficiada. O sea, por lo tanto, no es factible sacar una conclusión así indiscutible sobre los efectos de la portabilidad. Lo que está claro es que es un tema que no ameritaba ni que hablar un tratamiento de urgencia y que no ameritaba el gasto que se está haciendo, digamos, para su implementación. Este sábado asume el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, en un acto más también de recordación del Frente Amplio. En ese sentido ya se está hablando de dos posibles candidatos, se habla de Ingeniera Cosa y también de Orsi. ¿Vergara también va a ir con una candidatura? Bueno, me parece importante concentrarnos en lo que va a pasar el 5 de febrero, que es el plenario que va a proclamar las nuevas autoridades del Frente Amplio. Estamos felices de que Fernando Pereira pase a ser el presidente de nuestra fuerza política y del equipo que él va a dar a conocer seguramente, porque esta va a ser una conducción de equipo y de gran apoyo político por parte de todos los sectores del Frente Amplio y de las bases del Frente Amplio. Creo que ese es el hecho fundamental, totalmente despegado de lo que podrían ser especulaciones sobre posibles candidaturas para el 2024, que es un poco el siglo XXIV en materia política. Así que bueno, nos concentramos. Eso no es algo que esté hoy sobre la mesa para definir. Falta tiempo, no se descarta, pero falta tiempo, porque en política en 2 años pasan muchas cosas. Y por lo tanto no es el momento para hacer ese tipo de definición y de especulación. Así que nos tiene por el momento muy sin cuidado esa definición, que seguramente lo podremos conversar dentro de 1 año o 2.
Volviendo al tema de la portabilidad, ¿siente que fue apresurado incluirlo en los 135 artículos y que ahora les puede jugar en contra esto con los resultados del test? Casi todos los temas que se incluyeron en la ley de urgente consideración se hicieron de manera apresurada. Reitero, se discutieron 500 artículos, 30 y pico de leyes se modificaron en un proceso parlamentario que duró 45 días en cada Cámara. Cuando recibíamos a las organizaciones interesadas en opinar sobre los temas, lo hacíamos en 2 salas simultáneas y lo hacíamos con 15 minutos cada uno, lo sacábamos como chorizo. O sea, todo eso se hizo de manera apresurada, porque entre otras cosas se violentó el espíritu de lo que es una ley de urgencia. Una ley de urgencia es para focalizar un tema realmente urgente en el momento que, bueno, que deba resolverse legislativamente en un plazo corto. Esta idea de meter un plan de gobierno bastante pobre y malo, además, en una sola ley para tratar en 3 meses es absolutamente absurdo, no profundiza la discusión democrática y hace que todas estas cosas se hayan hecho de manera apresurada, al punto tal de que 1 año y pico después de la ley todavía hay muchas cosas que ni siquiera se implementaron, que ni siquiera van camino a implementarse. Incluso hubo algún artículo posterior que prorrogó plazos de los que tenía prevista la ley de urgencia. Ni que hablar que esta LUC se hizo a las apuradas, se hizo con escasa discusión, y lo bueno de haber salido a juntar firmas y de poner el tema en la sociedad y de conversar con los uruguayos y las uruguayas todos estos temas, primero para que firmen y después para que voten sí, es lo que le da mucho más contenido de discusión democrática de lo que tuvo el proceso legislativo absolutamente apresurado. Pero ahora, en las últimas horas algunos parlamentarios han hablado que la baja de las jubilaciones tiene que ver con los acuerdos con los trabajadores durante el año 2020. No, a ver, las jubilaciones, las pasividades se ajustan desde la reforma del 89 con el índice medio de salarios como mínimo. En los periodos del Frente Amplio ese fue el ajuste que se hizo, solo que como los salarios crecieron durante todo el periodo de manera muy significativa, también lo hicieron las pasividades de manera muy significativa, en órdenes del 60% en términos reales. Incluso como política del Frente Amplio fue que la jubilación mínima se subía por encima del monto que refería al índice medio de salarios. Esa fue la política que se siguió en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Ahora no hay ajustes diferenciales para las jubilaciones más bajas y obviamente los salarios están cayendo y atrás de los salarios caen las pasividades, otro incumplimiento de las promesas electorales de este gobierno.